El otro día estuvimos hablando sobre el marco conceptual de la contabilidad y, nos quedamos un poco a las puertas de ver cómo se hace la contabilidad. Es decir, de momento sabíamos para qué sirve, sabíamos un poquito de los principios contables, sabíamos algo del plan general de contabilidad, un poquito de la estructura y ahora nos falta ponernos a hacer asientos. Todos vosotros sois alumnos de contabilidad, luego yo creo que esta parte la tenéis sobradamente superada. Todos sabemos a estas alturas, espero, saber asientos, para saber hacer asientos, por lo menos sabemos el orden en que aquello debe estar colocado y sabemos un poquito el significado. Decíamos el otro día, terminábamos hablando de que el campo de actuación de la contabilidad es el patrimonio de la empresa, los bienes y los derechos, las obligaciones, es decir, todo lo que constituye la masa patrimonial de una empresa. ¿Y qué es lo que forma el patrimonio? El patrimonio está formado por el conjunto de bienes susceptibles de estimación económica, es decir, bienes, derechos y obligaciones de una sociedad, de una empresa, sea cual sea su forma jurídica. Es decir, ya sea una sociedad limitada, una sociedad anónima, un empresario individual, una sociedad cooperativa, una fundación, una UTE, es decir, en cualquiera de sus formas jurídicas va a tener un patrimonio, se constituye una empresa y por lo tanto tiene bienes, derechos y obligaciones. Por lo tanto, es susceptible de materializar todas esas obligaciones a través de la contabilidad. ¿Y de qué forma lo vamos a materializar? Lo vamos a materializar utilizando una nomenclatura numérica, una serie de códigos numéricos que nos van a servir para identificar los conceptos. Si recordáis la estructura del Plan General de Contabilidad, decíamos que el Plan General de Contabilidad tiene, una de las partes es los números de las cuentas, los códigos de la cuenta y luego las definiciones de las cuentas. ¿Y qué son las cuentas? Pues las cuentas no son en sí mismas nada, es decir, sirven para representar cada elemento patrimonial y su codificación está hecha de forma codificada, pero no identifican, es decir, no le busquéis otro significado más allá que el simplemente numérico. Para referirse a una cuenta utilizamos una denominación, título o nombre, adecuado al elemento patrimonial que representa. La primera, junto con un número que la identifica. La primera, si decimos que dentro de los grupos, el grupo 1 era el que correspondía a la financiación propia, podemos poner un ejemplo, la cuenta 100 va a ser la del capital social. De ahí, por ejemplo, la cuenta 400, proveedores, la cuenta 430, clientes. Y así vamos a ir asignando un número a cada uno de esos conceptos patrimoniales que tenemos en la empresa. ¿Cómo representamos la cuenta? La cuenta la representamos a través de una T, que la veis ahora dibujada. A la parte izquierda ponemos la palabra debe y a la parte derecha la palabra haber. En el debe lo que entra, en el haber lo que sale. Y pondremos en la parte superior el código, que será ese número al que nos referíamos. Por ejemplo, habíamos dicho la cuenta 100 capital o la cuenta 430 clientes. En el debe las cifras que correspondan a las cantidades que entran y en el haber las cifras que correspondan a las cantidades que salen. ¿Qué tipo de información refleja la cuenta? Luego refleja dos tipos de información distintas. El flujo, puesto que en ambos lados de la cuenta se van reflejando las anotaciones de todos los movimientos que va teniendo el elemento patrimonial, entradas y salidas, valoradas en unidades monetarias, en nuestro caso en euros, de forma que las podemos ver reflejadas las variaciones que ha tenido en ese citado periodo. También nos va a reflejar una información de fondo, es decir, la fecha concreta en la que ha sucedido la variación del elemento patrimonial que representa la cuenta. Cuando decimos que abrimos una cuenta es prepararla para registrar la primera anotación en ella asignándole el código y el título correspondiente, es decir, hacer ese dibujito que habíamos visto antes en forma de T.
Cuando nos referimos a cargar, adeudar o debitar una cuenta, se trata de hacer en ella una anotación en el debe de la misma. El debe que decíamos que estaba al lado izquierdo. Abonar una cuenta, es realizar una anotación en el haber de la misma. El haber, recordamos que estaba en el lado derecho. Y el saldo de una cuenta será la diferencia entre la suma de las cantidades anotadas entre el debe y las cantidades anotadas en el haber. El saldo de una cuenta, por tanto, será la diferencia entre esa suma. Y esos saldos pueden ser de tres tipos. Saldo deudor, cuando la suma del debe es mayor que la suma del haber, es decir, las cifras que suman al lado izquierdo son más altas que la suma del haber. Saldo acreedor, si la suma del debe es menor que la del haber. O saldo cero, cuando entre ambas sumas coinciden. Si yo recurro a la cuenta de clientes, 430, yo colocaré a uno de los dos lados la cantidad que me debe un cliente y al otro de los lados cuando me paga ese cliente. Si ambas cantidades coinciden, la cuenta quedará saldada con saldo cero y podré determinar a través de esa ficha que ese cliente concreto no me debe nada. Las cuentas las podemos clasificar según el elemento patrimonial al que representan como cuentas de activo, cuentas de pasivo o cuentas de patrimonio neto. Las cuentas de activos serán aquellas que representen bienes y derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa. Por ejemplo, como cuentas de activo podríamos determinar todas aquellas que son de inmovilizado, las del grupo 2. Cuentas de activo también, pues las del grupo 5, dentro del grupo 5, pues la cuenta 570 de caja o la 572 de bancos. Como cuentas de pasivo son aquellas que representan las deudas y las obligaciones de pago. Cuentas de pasivo, pues por ejemplo los proveedores, la cuenta 400 o la cuenta 410 de acreedores. Y diferenciamos también las cuentas de patrimonio neto que recogen las aportaciones de los socios y los resultados acumulados, es decir, los beneficios no distribuidos u otras variaciones. Por ejemplo, la que hablábamos antes, la cuenta de capital social, que es la cuenta 100, y otras cuentas que pueden ser de patrimonio neto, o la cuenta 113 de reservas, la cuenta 129 de resultados pendientes de aplicación, etc. Atendiendo al hecho económico que representan, también podremos diferenciar qué tipo de cuentas son. Cuentas de balance, aquellas que representan elementos de activo, pasivo o patrimonio neto. Cuentas de gestión, las que reconocen gastos, por ejemplo, disminuciones de patrimonio neto o incrementos de patrimonio neto. Y van directamente a la cuenta de resultados, por ejemplo, la cuenta 113. Variaciones de patrimonio neto serán aquellas que recogen hechos que suponen variaciones en patrimonio. O las cuentas de resultados, que son las cuentas del grupo 6 y del grupo 7. Cuentas del grupo 6, que son los gastos, las cuentas del grupo 7, que son los ingresos. ¿Para qué nos sirven las cuentas? Las cuentas tienen una función clasificativa, es decir, se trata de juntar en un solo saco todas las transacciones económicas de los elementos patrimoniales, clasificarlas en base a esa nomenclatura que estábamos explicando. Tiene también una función histórica, es decir, al ir recogiendo en cada fecha las mutaciones sufridas por cada elemento patrimonial, se explica su evolución y, por tanto, la situación en cada momento. Y tiene una función prospectiva, que nos permite, basándonos en la evolución del comportamiento de cada elemento, proyectar esa cuenta hacia el futuro. ¿Cómo funcionan las cuentas de balance? Pues las cuentas de activos representan siempre los bienes y derechos controlados por la empresa y se cargan y abonan de la siguiente forma. Lo primero, siempre realizan su primera anotación en el debe. Cumplen siempre la condición de que el debe es mayor que el haber y solo pueden presentar saldo deudor o saldo cero. Pensar ahora, por ejemplo, si tenéis un papel para anotar, una cuenta de activo. Y fijaros que si hacéis un movimiento de una cuenta de activo, por ejemplo, compro una mesa
y la pago financiada con un préstamo. Tendré una cuenta de activo, que será una cuenta del grupo 2, y estará esa cuenta del grupo 2 en el debe. Por contra, si la estoy financiando como un préstamo a largo o corto plazo, pues si es a largo plazo será una cuenta del grupo 1, si es a corto plazo una cuenta del grupo 5, esa anotación iría a la vez. La cuenta de activo, que es la que nos ocupa, siempre va a partir de una anotación en el debe. Las cuentas de pasivo, en el ejemplo que antes os ponía, por ejemplo, si yo pago esa mesa con un préstamo a largo plazo, será una cuenta de grupo 1 y la primera anotación parte en el haber. Estas cuentas de pasivo admiten anotaciones en el haber como un incremento de valor y en el debe como un decremento de dicho valor. Siempre cumplen la condición de que el haber es mayor o igual que el debe y solamente pueden tener saldo acreedor o saldo cero. Y las cuentas del patrimonio neto representan para la empresa las aportaciones de los socios y los beneficios no distribuidos, es decir, las reservas. Se cargan y abonan siempre haciendo la primera anotación en el haber y admiten anotaciones tanto en el debe como en el haber y pueden presentar saldo acreedor o saldo cero. En definitiva, lo que estamos haciendo cuando hacemos anotaciones en esas fichas, hacemos esos asientos, es una anotación en el libro diario. El libro diario que se hace de conformidad con los principios de partida doble para explicar un hecho económico que afecte a la empresa. Y sea susceptible, ojo, sea susceptible de representación contable. Es decir, hay hechos que afectan a la empresa, pero no son susceptibles de anotarlos de forma contable, puesto que no tienen valor económico. Principio de partida doble, ¿qué quiere decir? Tenemos una cantidad en el debe y otra en el haber, y es la misma cantidad en el mismo asiento. Si el hecho económico no afecta al patrimonio, no debe ser recogido por la contabilidad, por lo tanto no haremos un asiento contable. Los hechos contables deben estar acompañados siempre de todos aquellos documentos que sirvan para su verificación. Para esto nos servirán las facturas, los recibos, las letras de cambio, los contratos, las escrituras. Es decir, cualquier documento que esté cuantificado, esté claro su concepto y que nos pueda servir para verificar que lo que hemos anotado en el asiento contable corresponde con la realidad de la operación económica. Hablábamos antes del principio de partida doble, es decir, que los hechos que vamos a contabilizar tienen que estar afectados al menos por dos elementos y provocan, por tanto, dos movimientos de igual cuantía, pero signo contrario. Lo decíamos, la suma del debe va a tener que ser coincidente con la suma del haber. Es decir, el origen va a coincidir con la cifra de aplicación de esos fondos. En el ejemplo que poníamos, yo de origen tengo un préstamo, pido un préstamo y lo aplico ¿en qué? Lo aplico en comprar una mesa. En todo hecho económico debemos, por tanto, distinguir el origen o financiación que se registra y un destino que registramos también. El registro de la financiación, es decir, el origen, lo ajustaremos, lo colocaremos en el haber y el destino lo colocaremos en el debe, al lado izquierdo. Las cuentas están recogidas, como decíamos al principio, y desarrolladas en la parte cuarta y quinta del Plan General Contable. Es decir, primero el cuadro de cuentas, que son todos los números, y luego las definiciones y relaciones contables. Las definiciones que nos van a decir qué es cada cuenta, es decir, qué cosas se anotan en cada cuenta y de qué forma se cargan o abonan esas cuentas. Las cuentas sirven para unificar la nomenclatura de los elementos patrimoniales. Y eso lo comentábamos también el otro día, bueno, pues no son de obligado cumplimiento, pero sí es cierto que no son de obligado cumplimiento a la hora de la contabilidad, pero sí hay determinados registros en las cuentas anuales que sí han de reflejar esa nomenclatura. Por lo tanto, es aconsejable que no se varíen de forma sustancial. Si vemos que tenemos un hecho contable que no está reflejado en una de las cuentas del Plan General de Contabilidad que nosotros estamos usando
sea el de pymes, por ejemplo, y tenemos una operación que no está reflejada y la queremos reflejar, podemos crear una cuenta. Para eso ahí, si os fijáis o os lo leéis con detenimiento, veréis que hay números vacíos que se pueden utilizar, o por contra podemos recurrir, si usamos el de pymes, a alguna cuenta que nos pueda ser de utilidad en el plan normal. En cuanto a la estructura del asiento contable, la que veis ahora mismo es la más habitual. No obstante, bueno, pues esta no suele ser la normal en los programas informáticos, me imagino que, bueno, pues por su complejidad a la hora de elaborarla. Si nosotros hacemos los asientos a mano, como lo estamos haciendo en los ejercicios que estamos realizando, vemos que la estructura tiene la cuenta cargada a mano izquierda con su importe, entre paréntesis el código de la cuenta, en la línea de abajo la palabra A, es decir, estamos desde donde partimos a dónde vamos, el importe, que ha de ser el mismo que estamos colocando en la parte de arriba, y entre paréntesis el código de la cuenta abonada. Podemos tener asientos múltiples. Es el ejemplo que yo os ponía antes. Bueno, pues tendríamos la cuenta del grupo 2 a la izquierda, por ejemplo la 216, la 217, cualquiera de ellas de inmovilizado. Y a mano derecha tendríamos, si lo estamos pagando mediante un préstamo a largo plazo, pues la cuenta 170. Imaginaros que en este caso es una operación que no tiene IVA. Pero si tuviéramos una operación, una factura con IVA, al lado derecho, imaginaros que estamos pagando una factura de un fontanero. Tendremos la cuenta de reparaciones, que estaría entre paréntesis la cuenta 622 a mano izquierda en el debe. También a mano izquierda la cuenta 472, la del IVA soportado por el 21% en este caso del IVA que soporta esa factura. Y a mano derecha en el haber, o bien la cuenta de acreedores o proveedores según proceda, si no la hemos pagado al contado, o la cuenta de caja o bancos. En ese caso que os pongo, tendríamos un asiento con 3 líneas, que es un asiento múltiple, que sería perfectamente correcto hacer en un solo asiento toda la operación. Otro esquema muy sencillo de entender, que es habitualmente el que sale en los planes, los soportes informáticos, bueno, pues es este que veis ahora en pantalla. También en algunos libros de texto se puede ver esto. Código, cuenta, debe y haber. De forma que las colocamos las dos a mano izquierda, pero estamos colocando en la parte derecha de la estructura del asiento el debe y el haber en diferentes columnas. A mí personalmente es un sistema de contabilización que me parece mucho más claro, aunque efectivamente, bueno, pues podemos usar cualquiera de los dos. Si regresamos atrás un momento, fijaros que ponemos primero el importe y después el código de cuenta y no a la inversa. Esto lo comento, bueno, pues porque en muchos ejercicios los que estáis enviando está viniendo al revés. Creo que en el libro, antes de que me lo digáis, creo que en el libro viene, en algunas páginas viene a la inversa. Bueno, no es correcto, es que además no se entiende bien. No es solamente que no sea del todo correcto, sino que es mucho más complejo de entender. Tenemos que cumplimentar varios libros y hay algunos que van a ser libros obligatorios y otros que van a ser libros voluntarios. ¿Quién marca la obligatoriedad o no de esos libros? Bueno, pues eso no viene definido en el Plan General de Contabilidad. Decíamos que la normativa básica para hacer la contabilidad es el Plan General de Contabilidad, el Plan General Normal o el Plan General de Pymes, y algunas normas auxiliares, entre ellas el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Sociedades Limitadas, Anónimas, etc. Concretamente, el tema de los libros contables está establecido en el Código de Comercio. decía que el libro mayor, sin el cual no podríamos subsistir,
porque es donde estamos obteniendo el resumen de la información, es decir, donde vamos a poder ver, por ejemplo, cuánto nos debe de un vistazo, cuánto nos debe un cliente, cuánto le debemos a un proveedor, cuál es el saldo pendiente que tenemos con el banco, es decir, bueno, pues una serie de datos que tenemos que consultar. Y el libro de inventarios y cuentas anuales, donde vamos a reflejar cuál es el resumen de las cuentas de balance de la empresa. Es decir, el libro de inventarios es una especie de balance de situación resumido. Libro de inventarios y cuentas anuales. Os adjuntaré, si queréis, en alguna de las presentaciones, bueno, pues un par de modelos de libro de inventarios, pero es simplemente un balance, como un balance de situación, y las cuentas anuales, bueno, pues con toda la estructura de cuentas anuales, que es balance de situación, pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios de patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Como voluntarios, el libro mayor y tantos libros auxiliares como la empresa o el empresario desee o necesite. Por ejemplo, el libro de clientes de Burgos, el libro de cuenta de caja de Málaga, es decir, no sé, es decir, cualquier libro auxiliar que nos vaya a resultar útil dependiendo del tamaño de la empresa o de la actividad de la empresa. Decíamos que es el Código de Comercio el que determina estas obligaciones, concretamente los artículos 27, 29, 30, 31 y 32. El artículo 27 es el que nos dice que el empresario debe llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa. Habla de el empresario, no habla de una sociedad, no dice todas las sociedades limitadas, ni todas las cooperativas, dice todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada. Y ahí nos dice elaborar periódicamente balances e inventarios y llevará necesariamente un libro de inventarios y cuentas anuales y otro de diario. Efectivamente hay una pregunta me está haciendo un compañero en el que dice ¿hay que hacer un libro de inventarios? Sí, hay que hacer un libro de inventarios, es obligatorio. ¿Qué hacemos con los libros contables? Nos dice el artículo 27 que los libros deben estar legalizados en el registro mercantil del lugar donde estuviera radicada la empresa, donde tenga su domicilio social. Ojo, no el domicilio fiscal, no el domicilio del centro de trabajo, sino el domicilio social. ¿Dónde está escrito el domicilio social? En la escritura de constitución de la sociedad dentro de los estatutos. Dentro de los estatutos de la sociedad que están registrados en un registro mercantil concreto, pues estamos en Madrid, en el registro mercantil de Madrid o en el registro mercantil de Málaga, donde hemos puesto ese domicilio social. Entonces, si yo tengo un domicilio social y varios centros de trabajo, tendré que hacerlo en el del domicilio social. El domicilio fiscal tampoco tiene por qué coincidirme con ninguno de los anteriores. Además, todos los libros contables tienen que ser llevados con suficiente claridad para que se puedan entender, escritos por orden de fecha y sin espacios en blanco, sin tachaduras ni raspaduras, y no pueden ser utilizados abreviaturas o símbolos que no sean inteligibles para una persona que los tenga que consultar, para todas aquellas personas que puedan consultar los libros. Hoy las anotaciones deben expresarse en euros. Este artículo fue modificado pues, cuando entró la moneda, con el cambio de moneda, antes ponía lógicamente en pesetas, en euros. Los empresarios conservarán los libros, dice el artículo 30, durante 6 años, a partir del último asiento realizado en los libros. Y esos libros contables hay que tenerlos debidamente sellados, puesto que pueden ser pedidos por los tribunales para ejercer valor probatorio de alguno de los hechos contables. Según la ley tributaria, tenemos obligatorios los libros de contabilidad, todos los registros contables, tenemos que tener los programas informáticos, los ficheros, las facturas y los documentos sustitutivos y todos los documentos que tengan que ver con las obligaciones tributarias,
Los tenemos que tener debidamente custodiados y debidamente guardados y a disposición de la autoridad, de la agencia tributaria, de los juzgados si fuera preciso. Y decía que lo que os hablaba antes del Código de Comercio, bueno, todo empresario tiene que... ¿Qué es todo empresario? Bueno, pues todas las sociedades mercantiles, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades de garantía recíproca, uniones temporales de empresa, etcétera. Las sociedades cooperativas, por supuesto. Las sociedades civiles, entre las que destacamos las comunidades de bienes, pues eran aquellas las que habitualmente más conocemos, resultan más cercanas y que ejercen actividades económicas. Las entidades sin fines de lucro, tanto fundaciones como asociaciones, las uniones temporales de empresa que hemos nombrado antes y las agrupaciones de interés económico. Todas ellas deben llevar la contabilidad debidamente ordenada y ajustada al Código de Comercio, la norma del Código de Comercio. ¿Cómo hacemos el libro diario? Que decíamos que era obligatorio. Lo primero lo vamos a abrir con el balance inicial. El saldo de apertura, el asiento de apertura, es una especie de balance que nos va a coincidir con el balance final del ejercicio. Ahora estamos ya casi en diciembre, estamos cerrando los que trabajéis en departamentos de contabilidad o estáis haciendo ya algún ejercicio más avanzado de cierre de ejercicio. Bueno, pues estamos a punto de cerrar el ejercicio. El 31 de diciembre, antes de tomarnos las uvas, pues seguro que todos cogemos un papel, un bolígrafo, una calculadora y vamos a hacer nuestro último asiento contable. Ese asiento contable lo haremos el cierre, nuestro cálculo de resultado. ¿Y qué haremos el 1 de enero? Según nos despertemos por la mañana, hacer el asiento de apertura. Lo haremos con el balance inicial. A partir de ahí, bueno, pues todos los días registraremos las operaciones relativas a la actividad de la empresa y lo haremos por orden cronológico. No obstante, bueno, pues en algunos casos puede ser válida la anotación conjunta de totales, siempre por periodos no superiores al mes. Es decir, nosotros podemos hacer las anotaciones, las hacemos en un programa informático, pues, todas las ventas del día. Pues imaginaros un gran almacén. No contabiliza en un único asiento cada una de las ventas que hace por caja en cada uno de sus líneas de caja y a su vez en cada uno de los supermercados, sino que hace todas esas anotaciones en un registro, las totaliza y posiblemente luego, bueno, pues las resume en un asiento que lleva como mucho una duración de un mes. El libro diario va a recoger, por tanto, por orden cronológico, todos los hechos contables que afectan a la empresa. Y eso se trata de reunir en él todas las operaciones que se han ido sucediendo para trasladarlas de forma paralela al libro mayor. Es decir, cuando nosotros nos sentamos con ese bolígrafo y decimos que nos llega una factura del fontanero, pues oye, que le debo al fontanero 600 euros. Hacemos el correspondiente asiento, 600 euros en la cuenta de reparaciones, a un acreedor contra un acreedor por importe de los 600 euros. Automáticamente, inmediatamente después, abriremos una ficha de mayor, dos fichas de mayor, una para la cuenta del grupo 6, la de reparaciones, y otra cuenta de acreedores, donde reflejaré ambos movimientos. En una, las reparaciones, y en otra, la deuda que tengo con ese acreedor. De forma que cuando yo vaya a consultar la cuenta 410, sepa que hay alguien a quien le debo 600 euros. El día que yo haga el pago de esa factura, diré, pues es que esos 600 euros hoy, que estamos a algo de noviembre, voy a pagar esos 600 euros por caja. Materialmente saco el dinero de la caja y pago al fontanero. En ese caso haré el asiento de la 410 a la 170 y haré dos anotaciones en el libro mayor. En el libro mayor anotaré en el debe la cantidad de 600 euros. Por lo tanto, cuando yo mire la ficha del libro mayor, veré que ya a ese fontanero no le debo nada.
Todos los asientos, por tanto, se harán realizando cumpliendo el principio de partida doble. ¿Qué es el libro de inventarios y cuentas anuales? El libro de inventarios y cuentas anuales, según dice el artículo 28 del Código de Comercio, se abre con el balance inicial detallado de la empresa y al menos trimestralmente transcribiré los balances de sumas y saldos, es decir, los balances de comprobación, y transcribiré el inventario de cierre de la empresa y las cuentas anuales. ¿Qué es el balance de sumas y saldos? El balance de sumas y saldos es un resumen de las cuentas de mayor. Es decir, empezará en el grupo 1 por todas aquellas cuentas del grupo 1, debajo las del grupo 2, debajo las del grupo 3, y así hasta el grupo 7 o hasta el grupo 9, dependiendo del plan contable que estemos utilizando, y tendrá 3 columnas. El saldo al debe, el movimiento en el debe, el movimiento en el haber y el saldo de esas cuentas. Ese balance de sumas y saldos, el balance de comprobación, lo tendré que hacer de forma trimestral. Y el inventario, son todas las cuentas de balance, exclusivamente la parte de arriba de ese balance de sumas y saldos, las cuentas que van del grupo 1 al 5, exclusivamente con los saldos finales. El inventario es, por tanto, una relación valorada en unidades monetarias de los bienes y derechos contraídos por la fecha en una empresa en una fecha determinada. Si hacemos el corte a trimestral, pues será a 31 de marzo, a 30 de junio, a 30 de septiembre y a 31 de diciembre. Además de los inventarios, ¿qué va a incluir el libro de cuentas anuales? El balance, ese balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios de patrimonio neto y el de flujos de efectivo. Pregunta un compañero que si el inventario es lo mismo que un balance de sumas y saldos. No, el inventario es más bien casi lo mismo que un balance de situación, no que el de sumas y saldos. ¿Qué otros libros tienen que llevar las sociedades mercantiles? Las sociedades mercantiles deberán llevar de forma obligatoria el libro de actas, en las sociedades anónimas, el libro registro de acciones nominativas, solo las nominativas, no las que son al portador, y para las sociedades limitadas llevarán obligatoriamente el libro registro de socios. El libro de actas será donde yo refleje, donde la sociedad refleje el resultado de todos los acuerdos y todas las reuniones a los que ha tenido la empresa a lo largo del año. El de acciones nominativas reflejará la titularidad y la propiedad de las acciones de una sociedad anónima, ojo, de las que son nominativas, porque las acciones, si yo tengo, imaginaros los que tengáis acciones de un banco, acciones de Telefónica, vosotros físicamente no tenéis esas acciones en un cajón. Vosotros abrís los cajones de casa y decís, mira, aquí están las acciones de Telefónica y pone vuestro nombre. Eso no es así, ¿por qué? Porque vosotros tenéis un título de propiedad emitido por esa empresa, por Telefónica, por BBV, por Banesto, y ahí no dice que es vuestra, es decir, no dice vuestro nombre, vuestro apellido. Pero en algunos casos esas acciones sí pueden ser nominativas para las sociedades anónimas. No sucede lo mismo en el caso de las sociedades limitadas. Las sociedades limitadas no se parten en acciones, sino en participaciones sociales. Y esas participaciones sociales sí tienen nombres y apellidos. Si nosotros, yo, por ejemplo, me reúno con todos vosotros para hacer una sociedad, sois 15 ahora ya, bueno, decidimos hacer una sociedad limitada de 16 socios, cada uno tendremos una 16ª parte de esa sociedad limitada. Y esas participaciones, cada una de esas participaciones, imaginaros que decimos, tenemos 16 participaciones. 16 participaciones a un determinado valor nominal, cada una de esas participaciones sí tendrá nuestro nombre. Y por tanto, debe estar registrada en ese libro registro de socios. De forma que, y eso ya es un tema mercantil, si por ejemplo yo decido venderla a cualquiera de vosotros, en ese libro registro se marcará que yo vendo mi participación y se anotará quién la ha comprado como un nuevo socio, un nuevo partícipe de esa sociedad. La legalización de los libros contables
bueno, pues tenemos que tener en cuenta que los libros se registran en el registro mercantil, se presentan en el libro mercantil donde físicamente se les pone un sello. Ojo, los libros contables se sellan y me los llevo a casa, no son públicos. Es decir, solamente tienen que estar a disposición de la autoridad judicial y a disposición de la agencia tributaria, pero no son públicos para que nadie los consulte. Es decir, lo que sí es público son las cuentas anuales que físicamente se depositan y cualquiera puede consultar. Es decir, si vosotros mañana vais al registro mercantil de vuestra provincia, podéis consultar las cuentas anuales de cualquier empresa que vosotros conozcáis que esté registrada ahí, o de cualquier empresa que esté registrada en cualquier lugar de España. Yo quiero ver las cuentas anuales del Corte Inglés. Pues eso lo podéis hacer, pagáis la tasa correspondiente porque esas cuentas son públicas, pero no podéis ver los libros contables. Para diligenciar esos libros en el registro mercantil necesito llevar una hoja que esté firmada en el primer folio en el que consten los siguientes datos: la identificación del empresario, sus datos registrales, la clase de libro, es decir, si es un libro diario, si es un libro mayor, si es un libro de balances, y dentro de eso, qué número de libros tengo, el número correspondiente dentro de los libros de la misma clase. Si yo tengo una empresa muy grande, pues a lo mejor el libro diario me ocupa 3 o 4 volúmenes, pues diré volumen 1 del libro diario, volumen 2 del libro diario, el número de folios que tiene cada volumen y el sistema y contenido de su sellado. Es decir, si están legales, si están hechos en blanco, si están hechos de forma informatizada. ¿Cuándo tengo que hacer esto en el registro mercantil? Esto tengo que hacerlo, lo puedo hacer antes de, si puedo comprar un libro ya preparado, ya encuadernado, o simplemente coger un taco de folios, numerarlos, un taco de folios blancos, los encuaderno, los numero y lo llevo para que me lo sellen. ¿Eso qué me supone? Bueno, pues que como ya está encuadernado, si yo estoy haciendo la contabilidad de forma informatizada, lógicamente no lo podré meter en una impresora y tendré que hacer la contabilidad, los resúmenes, los libros diarios a mano. Lo habitual es que a posteriori yo imprima la contabilidad en un ordenador, a través de una impresora, los encuaderne de forma que no sea posible la sustitución de los folios. Estos folios deben ser numerados y se presentarán para su legalización antes de los 4 meses después de la fecha de cierre de ejercicio. Es decir, si yo cierro ejercicio a 31 de diciembre, deberé llevar esos libros sellados a 30 de abril del año posterior. Por ejemplo, los libros de actas, que decíamos que son obligatorios, como es posible hacerlos en hojas intercambiables. Hay unos libros que venden que son de hojas de anillas y también están numerados. Bueno, pues esos sí los puedo llevar en blanco, sí los puedo llevar a priori en blanco, con esos folios numerados, me los diligencian y posteriormente rellenar a lo largo de la vida de la empresa, rellenar las actas. El libro mayor lo puedo legalizar o no porque os decía que es voluntario. El libro mayor recoge la información individualizada de todas las cuentas que intervienen en la contabilidad. Es decir, este libro va, como os decía antes, en concordancia con toda la información que figura en el libro diario. Dice, aunque el libro no es obligatorio, bueno, pues no es obligatorio en cuanto al Código de Comercio, sí es obligatorio si nos referimos a la legislación fiscal. Por lo tanto, no debemos de forma obligatoria registrarlo, sellarlo en el registro mercantil, pero sí tenemos que tenerlo hecho a disposición de la autoridad fiscal. ¿Qué otros libros podemos llevar? Bueno, pues decíamos que todos aquellos necesarios para que la contabilidad se entienda y nos ofrezca mayor información. Por ejemplo, bueno, pues las entradas de almacén, salidas de almacén, caja, bancos, etc. Y una cosa muy importante es que tenemos que conservar todos los documentos justificativos de los registros contables, es decir, absolutamente todos. Copia de albaranes de entrega a clientes y de las facturas, es decir, no nos vale solo las facturas, las notas de entrega de los albaranes también. Copia de los recibos de nóminas y de las liquidaciones de seguridad social.
Todas las cartas de pago, notas de abono, justificantes de impuestos de autoliquidaciones, impuestos, absolutamente todo esto también lo tenemos que guardar. Del mismo modo que las facturas expedidas, las facturas emitidas, las facturas recibidas, perdón, proveedores y acreedores junto con sus albaranes, escrituras públicas y cualquier otro contrato de carácter público o privado, y los extractos y justificantes bancarios. ¿Todo eso dónde está escrito? Bueno, pues eso está escrito en el reglamento de facturación que se aprobó en el año 2003. El reglamento de facturación, que es el 1496. Os hago ahí una aclaración, creo que el otro día también lo vimos, comentamos que este reglamento está pendiente de revisión, pendiente de que para el año 2013 muy probablemente entre en vigor otro reglamento que va a modificar de forma sustantiva sobre todo el tema de las facturas abonos, certificativas, intracomunitarias. Va a modificar también el sistema de tickets de caja. Y que bueno, pues esto es un tema fiscal y existe un borrador. Perdón. Existe un borrador a nivel europeo. Ahora mismo una serie de normativa europea a la cual nos estamos adaptando. Bueno, ya os digo, posiblemente saldrá publicado en el boletín oficial del Estado el mes que viene. Hay una compañera que pregunta sobre los albaranes. Los albaranes de los proveedores tienen que estar conservados, efectivamente, se deben conservar. Y todo el software de gestión de la empresa tiene que estar a disposición de la autoridad. Las facturas, dice, hay una compañera que dice, las facturas las conservamos, pero los albaranes no. Bueno, pues hay que conservarlos. Hay que conservarlos. ¿Durante cuánto tiempo tengo que conservar esa información contable? La tengo que conservar a efectos fiscales durante menos tiempo que a efectos contables, que eso es una cosa curiosa. A efectos contables durante 6 años a partir del último asiento realizado. Es decir, ahora estamos en el 2012, 31 de diciembre del 2012, tendré que conservar todos los documentos contables hasta el 2018, hasta el 31 de diciembre del 2018. Sin embargo, efectos fiscales los plazos son otros. Esto viene estipulado en la Ley General de Tributos y nos dice que debemos conservar estos documentos, hasta un plazo de 4 años, empezando a contar dicho plazo desde el día en el que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración. Es decir, imaginaros, vamos a el mismo ejemplo, 31 de diciembre del 2012 finaliza el ejercicio de 2012. ¿Cuándo tendremos que hacer en ese momento? Finaliza el plazo para la declaración del impuesto de sociedades, el 25 de julio del 2013. A partir del 25 de julio del 2013 empezarán a contar esos 4 años de prescripción. No, porque el plazo de revisión del impuesto, revisión y susceptible de devolución de las cantidades, son 6 meses. Con lo cual, si estamos en julio, pasamos a noviembre del 2013. Y de ahí contamos 4 años para que finalice ese plazo de guardar la documentación. Pero esto, como todo, bueno, pues todo tiene excepciones. En el caso de que se trate de operaciones que vayan a producir efectos futuros en la contabilidad, la conservación de los justificantes tiene que hacerse hasta el momento en el que prescriba esa obligación. Por ejemplo, las facturas de compra de inmovilizados. Si yo compro un edificio y he decidido que lo voy a amortizar en 30 años, un local comercial que lo voy a amortizar en 30 años, los documentos anexos a esa compra los tendré que conservar al menos durante 30 años, y son, por ejemplo, la escritura. Pero imaginaros que he hecho gasto de una obra, de una instalación de aire acondicionado y decido amortizarla en 15 años. Bueno, pues esa factura del aire acondicionado la tendré que guardar durante 15 años contados con el mismo criterio que decía antes.
Y algo muy importante, si yo en este ejercicio he tenido derecho a una base imponible negativa que se me deberá compensar, si tengo un plazo de 10 años para compensarla, deberé guardar toda la documentación correspondiente a este ejercicio durante al menos esos 10 años. Toda la documentación, es decir, ya no solamente la de inmovilizado, sino en este caso toda. A efectos fiscales, tengo que tener además otros libros que tengo que cumplimentar y conservar. A efectos de IRPF, para aquellos empresarios que son empresarios individuales y tributan en el régimen de estimación directa, tendré que tener el libro registro de gastos y el libro registro de ingresos. Además, el libro de bienes de inversión y el libro registro de provisiones de fondos y suplidos. Y a efectos de IVA, tendré que tener a disposición también de Hacienda el libro registro de facturas expedidas, el libro de facturas recibidas, un libro registro de bienes de inversión y el libro registro de operaciones intracomunitarias. Estos libros, tanto los que os he dicho de IRPF como de IVA, no se registran en ningún sitio, pero los debo tener cumplimentados al día, que se van cumplimentando de forma automática y me los puede pedir la agencia tributaria. Y por último, el tema del registro mercantil, que bueno, no son los libros, sino son las cuentas anuales. Las cuentas anuales las tendré que depositar durante el mes siguiente a la aprobación de las cuentas. A ver, dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas. Con lo cual, si yo finalizo el ejercicio el 31 del 12, tengo 6 meses para aprobar las cuentas, esto lo marca también el Código de Comercio, tengo 6 meses para aprobar las cuentas, es decir, hasta el 30 de julio como fecha tope, siempre hablamos de fechas tope, tendré que depositar las cuentas anuales en el registro mercantil antes del 30 de julio. ¿Qué pasa si no deposito las cuentas anuales en el registro mercantil? Que se cierra la hoja registral, es decir, no podré inscribir ningún acontecimiento que sea inscribible, que sea susceptible de inscripción en el registro mercantil. La hoja queda bloqueada y se puede producir incluso una multa, una sanción que va desde 1.200 a 60.000 euros. Es cierto que hasta ahora el registro mercantil, bueno, pues no está sancionando, pero bueno, puede hacerlo, entonces esto sí lo tenemos que tener en cuenta. Y yo no sé si tenéis alguna duda con respecto a la mecánica de los libros. Entonces, este es vuestro momento de hacer preguntas. Dice una compañera, mi asesor me critica porque utilizo los 4 últimos dígitos mucho y dice que la contabilidad es una agenda. No entiendo bien la pregunta. Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, la cuenta 430, son clientes. Luego yo puedo decir la 430 28, partida clientes de Madrid. La 430 28 001, pues cliente A, ese es Pepe. A 28002 el cliente B, que ese es Juan. Bueno, eso está debidamente identificado. Ahora, si eso mismo lo hago con la cuenta de gastos, claro, yo puedo tener la cuenta de suministros, puedo tener una cuenta para la luz, otra cuenta para el teléfono, otra cuenta para el gas. Pues muy bien, perfecto. Ahora, si yo tengo, ahí me apuntan, la 622001, reparaciones, la 622002, reparaciones, pero ¿reparaciones de qué? Pues si es vamos a pensar que la 1 es la reparación de ordenadores, reparación de ordenadores. La 622002, reparaciones de fontanería. Bueno, ¿puede tener sentido? Depende. Si tengo una única factura en el año de ordenadores y otra única factura en el año de fontanería, pues efectivamente no tiene caso. Es decir, no tiene sentido el llevar un detalle tan exhaustivo. Con una 622 genérica, yo entiendo que nos valdría. Ahora, si yo tengo un volumen de trabajo muy grande, un volumen de reparaciones muy grande, y quiero las reparaciones de la nave de Móstoles, las reparaciones de la nave de Málaga, pues puede tener un sentido en cuanto tenga una contabilidad analítica. Otro compañero pregunta, dice, si vamos a estudiar
Algo de autónomos. Bueno, en contabilidad sí, porque la contabilidad es la misma para un autónomo que para una sociedad, es decir, es igual. En tema fiscal, pues la verdad no lo sé, no lo sé. No sé cuál es el planteamiento de fiscalidad. Yo por mi parte, impuestos a sociedades, IVA y creo que IRPF también. En cuanto se estudie IRPF, pues sí, efectivamente se estudiará la fiscalidad de los autónomos. Dice, por ejemplo, volviendo al tema de las reparaciones, dice la compañera que ella anota en una cuenta, en cada cuenta, las reparaciones de una furgoneta. Pues la 622001, la furgoneta grande, la 622002, la furgoneta pequeña. Pues insisto, depende del volumen de reparaciones que haya y del detalle que uno quiera obtener. Yo en principio no lo veo mal, efectivamente, esto no es una agenda, pero yo creo que la contabilidad se trata de que aporte información. No, es un poco a criterio del usuario. Dice, ¿cómo podemos diferenciar cuentas que funcionan en activo y pasivo como el grupo 551, dónde va en cada caso? Bueno, es que esas cuentas van en los dos sitios, pueden ir en los dos sitios. La 551, que es la cuenta de socios, pues puede ir en cualquiera de los. Si yo soy socio de una empresa, aporto un dinero a una empresa de forma temporal, pues en ese caso irá el movimiento al debe, cuando me lo devuelven va al haber. Y si la empresa es al contrario, me lo anticipa a mí de forma temporal, el movimiento sale al haber, no genera ningún problema. No lo sé a priori, son cuentas que pueden funcionar tanto en activo como en pasivo. Dice, ¿qué pasa si se pierden los documentos justificativos de los registros contables? ¿Hay una sanción si se pierden? Vamos a ver, hay una sanción si yo no he dicho que los he perdido. Si yo los tengo que tener. Si mañana sufro una inundación en el local donde yo tengo guardadas las facturas y pierdo las facturas, lo que sí es relevante es que yo haga constar en la parte del seguro que uno de los documentos que he son las facturas, los albaranes y la documentación bancaria correspondiente al ejercicio tal. Y esa hoja que yo he dado al seguro, esa parte del seguro, lo deberé conservar como justificante de aquello. Imaginaros que llevo las facturas en el coche para llevarlas a la gestoría y me las roban. Pues igualmente cuando yo hago y no me roban nada más que el maletín con las facturas, como si sirvieran para algo. Bueno, pues lo que yo tengo que hacer es poner una denuncia especificando que me han robado esas facturas. Y en ese caso no hay sanción ninguna. ¿Qué pasa con el régimen simplificado de IVA para los autónomos? No entiendo la pregunta. No sé a qué se refiere el compañero. Otra compañera dice, ¿la impresión puede sustituirse por soportes informáticos? Sí, claro que sí. Se puede sustituir por soportes informáticos siempre y cuando, bueno, pues todo eso esté en un formato debidamente legible y que pueda ser comprensible. Pues, si ahora, volviendo si hablábamos del tema de todos estos casos financieros que están surgiendo, escándalos financieros que salen, veis como la policía agarra el ordenador y se le dan brazos. Bueno, ¿para qué? Pues para leer esos soportes informáticos, efectivamente, eso es perfectamente válido. ¿Hay que imprimir? Pues hombre, hoy en día no se imprime mucho. El libro diario se puede imprimir o no, se puede legalizar de tres formas, o bien en papel, o bien de forma en un CD grabado en un soporte magnético, en ese caso simplemente grabo un PDF y lo registran, o lo puedo enviar de forma telemática. En ese caso ahí no hay nada físico, es todo virtual. Envío el soporte de alguna forma informática, telemática, lo validan y me lo devuelven. Ya me aclara el compañero, dice el tema de los autónomos. Hay autónomos que van por módulos y otros que pueden llevar contabilidad. Bueno, que deben, no que pueden, que deben llevar contabilidad. Todos los empresarios, o sea, lo dice el Código de Comercio, todos los empresarios, independientemente del aspecto fiscal, tienen que llevar contabilidad. Otra cosa es que no lo hagan. Otra cosa es que efectivamente los autónomos que tributan por módulos, módulos es un concepto antiguo, no se tributa por módulos exactamente, esto se llama estimación simplificada, estimación objetiva simplificada, que es un sistema de cálculo por módulos en función de determinados baremos objetivos de la actividad. Bueno, efectivamente, esta gente, como las obligaciones fiscales que tiene las tiene mucho más limitadas,
pues ¿qué hace? Que por añadidura no lleva contabilidad. Según el Código de Comercio, tiene obligación legal de hacerla, pero ¿qué pasa? Que como eso no es sancionable, pues no se lleva. En el caso de los empresarios que tributan por el régimen de estimación directa, que es lo que aquí dice el compañero, pueden llevar contabilidad, no, vamos a ver, insisto, deben llevar contabilidad. Bueno, pues los que tributan por estimación directa, lo normal es que lleven una contabilidad oficial, aunque no tienen obligación de sellarla en el registro mercantil. Por módulos, hay alguien que contesta una cosita, aunque esto es un tema fiscal, que no haya confusiones. Una pequeña tienda, es que dice un compañero, para aclarar el tema de los módulos, una tienda de barrio tributa por módulos, no. Una tienda de barrios no tributa por módulos, ¿eh? Una pequeña tienda, por ejemplo, un comercio, una mercería, no tributa por módulos. O sea, los módulos, además ahora el sistema de módulos ha cambiado, ahora sale una normativa en este mes que cambia, entonces también hay una serie de epígrafes de los módulos que los han eliminado. El comercio al por menor en concreto tributa por módulo en algunos comercios en cuanto renta, pero no en cuanto IVA. Es decir, que el comercio en cuanto IVA va en recargo de equivalencia. Claro, una tienda de venta de productos de alimentación va por módulos la venta de alimentación, el IRPF, pero no el IVA. El IVA va en recargo de equivalencia. Por lo tanto, las obligaciones de IVA son completamente distintas. No paga IVA. Si eso, si es lo que comenta, insisto, lo comenta el compañero, creo que lo estáis leyendo además, que es una tienda que está por módulos y que siempre paga la misma cantidad de IVA. El comercio no va por módulo. El comercio al por menor no va por módulo. Tendrá otro epígrafe distinto. Lo que sí paga es la misma cantidad de IRPF. Es una cuota fija. Además, el IVA nunca se paga la misma cantidad, ni aunque estemos en módulos. Esto no es objeto de la contabilidad ahora, pero bueno, puesto que os interesa lo podemos aclarar. El módulo de IVA se calcula 3 veces 3 trimestres idéntico y se regulariza en el cuarto, con lo cual la cantidad que se paga en el cuarto puede ser una cantidad muy elevada, es decir, hay una cantidad tope, puede ser incluso una cantidad de módulos. En ese sentido sí hay que llevar los libros, que estemos en módulos, en estimación objetiva simplificada, tenemos que llevar los libros registros de IVA soportado. El IRPF del autónomo sí es fijo. El IRPF del autónomo es fijo. No sé si se refiere a la cuantía del módulo. Si es un módulo, sí es fijo. Si estamos hablando de estimación directa, no es fijo, es variable. Depende del beneficio, exactamente igual que una sociedad limitada. Con otros porcentajes distintos, pero el sistema de cálculo es muy similar al de una sociedad para estimación directa. Para estimación simplificada, si se paga la misma cantidad trimestralmente, se paga la misma cantidad, pero no se tributa globalmente la misma cantidad, porque luego eso se regulariza en el impuesto sobre la renta en el mes de mayo. De todas formas, todo esto son dudas de fiscalidad, ni siquiera de sociedades, sino de dudas de renta, ¿no? No sé, ¿tenéis alguna consulta más? Aunque sea de fiscalidad, ¿eh? Que no hay problema. El compañero está haciendo una pregunta. Una última pregunta. Dice, una contabilidad, es que no, debéis esto muy despacio y no. Una contabilidad, el libro de inventario como que no lo hace, no lo legalizan a lo mejor. Es que el libro de inventario en realidad es el libro de balances, ¿eh? El balance de situación es lo que hace la función del libro de inventario. De
todas formas, intentaré subir a la plataforma algún modelo, tanto de diario como de mayor, como de balance, sumas y saldos, que he visto además algunos modelos que habéis pasado en los ejercicios que no me han gustado especialmente. Bueno, pues os pasaré alguna, y alguno también de balance de situación y cuenta de pérdidas o ganancias para que lo veáis. Una compañera dice: me interesa ver un modelo de memoria. Un modelo de memoria lo puedes descargar en la página del registro mercantil. Si entras en la página web del registro mercantil hay un modelo de memoria. No obstante, bueno, pues intentaré también pues, subirlo a la plataforma para que lo veáis. Tanto de memoria, en memorias hay 3 tipos: memoria normal, memoria abreviada, memoria de pymes, y la podéis echar un vistazo. Bueno, pues son las 9. Modelos de libros también. No, modelos de libros no hay en la página del registro. Modelos de libros en algún libro de texto en el que estamos utilizando. Ahora no, porque es un libro de iniciación, pero seguro que en el módulo 2 viene algún ejemplo. Y de todas formas yo haré alguna cosita sencilla para subirla. Pues os decía que son las 9 y un par de minutillos. Si os parece lo dejamos aquí. Y bueno, nos vemos después del puente. Nos vemos o nos escuchamos después del puente. ¿De acuerdo? Venga, pues oye, muchísimas gracias a todos.